presentación es bastante ya larga, ¿no? Pero también quisiera agradecer a la Sociedad Dominicana de Pediatría por invitarnos a esta charla, ¿no? Uno de los temas que vamos a tratar esta noche pues, es cefalea en pediatría, un tema que yo creo que todos aquí sabemos que la cefalea pues, es un síntoma que es muy frecuente en cualquier edad. Realmente la cefalea en la actualidad, cuando leemos cualquier libro moderno de cefalea, nos dice que la cefalea constituye un problema de salud pública porque tiene una gran carga social y también económica, ¿no? Entonces es importantísimo conocer la cefalea principalmente para nosotros, los pacientes, pues nuestra población pediátrica. Cuando hice esta conferencia, básicamente, o desde el punto de vista práctico para esta plática, realmente quería resaltar muchas cosas importantes de la cefalea. Por ejemplo, aquí no es importante, o en esta plática no va a ser importante, conocer quizás el porcentaje de la población que en alguna vez de su vida ha tenido un dolor de cabeza. Aquí va a ser importante conocer quizás la frecuencia, la recurrencia y la intensidad de la cefalea, porque una de las cosas de motivo de consulta, básicamente muy constante, no solamente en la población, en los pediátricos, sino también en nuestra consulta privada, en la consulta de neurología pediátrica, ¿no? Y pues sin más preámbulo, antes de iniciar lo que es toda la fisiopatología de la cefalea, básicamente tenemos que recordar que una cefalea se produce cuando hay una afectación de algunas estructuras que le vamos a llamar estructuras craneanas sensibles al dolor, y entonces dentro de estas, por ejemplo, nosotros vamos a tener la dura madre, los vasos intracraneanos, algunos vasos extracraneanos, también tenemos algunos pares craneales demasiado importantes, dentro de los cuales nosotros tenemos que recordar el trigémino, el glosofaringeo y el vago. También tenemos que ver que algunas de estas estructuras sensibles al dolor son los primeros nervios espinales, como por ejemplo las raíces de C2 y C3, pero también, por ejemplo, cuando estemos hablando de cefaleas tensionales, tenemos que recordar que una de las estructuras craneanas sensibles al dolor son los músculos paracraneales, porque de ahí es que viene la fisiopatología. Obviamente, nosotros también tenemos algunas afectaciones o algunas estructuras sensibles del macizo de la cara, y por eso es que muchas veces, y uno de los mitos y las leyendas de las cefaleas es que cuando tiene una sinusitis crónica va a producir una cefalea, y eso realmente es un mito que hasta el final lo vamos a ver. Pero sí, de las estructuras craneales que son sensibles, pues vamos a tener la cara y obviamente ojos, orejas. ¿Se apagó? Sí. A ver. Como dicen las personas 1, 2 y 3, ¿sí me escuchan o no? No. Ahí sí, ¿verdad? 1, 2 y 3. Sí. Muy bien. Entonces, la verdad es que también tenemos las estructuras de la cara, le decía, ojos, orejas, la piel del cuero cabelludo y los senos paranasales. Algunos autores en la actualidad incluyen también lo que sería pues, el periósteo y la fascia a nivel de lo que sería la cara, pero en general, cuando vemos hasta el 2010, realmente no se ha incluido esta, ¿no? Y entonces, otro de los puntos que vamos a tratar esta noche es la clasificación de la cefalea. Existen muchísimas clasificaciones y de hecho en la actualidad hay muchos artículos ya que nos quieren cambiar esta clasificación. Pero tenemos que recordar que como en todos los trastornos neurológicos siempre hay un organismo rector, y ese organismo rector para la clasificación de la cefalea pues es la International Headache Society, y la clasificación actual, la que se considera, es la del 2004. Básicamente esta nos va a decir que tenemos 3 tipos de cefalea. No vamos a tratar pues esta que es la parte número 3, en donde se incluyen las neuralgias craneales y además algunos dolores faciales que son centrales y primarios, y otros tipos de cefalea, porque realmente ver una neuralgia idiopática del trigémino, una del glosofaringeo o una neuralgia occipital en pediatría es muy poco frecuente. La verdad es que si esta clasificación, por eso es que muchos de los adultos que estudian la cefalea pues dicen que si esta clasificación se podría emplear en los pacientes pues de nosotros, ¿no? En los pacientes pediátricos. Yo creo que se vuelve a apagar. Sí.
También no vamos a tratar lo que serían las cefaleas trigeminales autonómicas porque no son frecuentes en pediatría. Otras como la hípnica, alguna gente dice que sí se ve en pediatría, pero la verdad es que pues no encontré ningún artículo que dijera que la hípnica, que es otro tipo de cefalea, pues primaria en el sistema nervioso central se viera en pediatría. La verdad, otro de los acápites que sí es importante, porque es lo que le llega o lo que nos llega a nosotros primero como pediatra, es las cefaleas secundarias, que siempre son atribuidas a otras enfermedades. Por ejemplo, traumas de cráneo, trauma de cuello, algún proceso infeccioso, algunas enfermedades sistémicas, estas enfermedades de origen vascular, otras enfermedades intracraneanas que no son de origen vascular, y realmente, pues sí, una sinusitis aguda, porque realmente esta estaría aquí, encefalea o dolor facial atribuido a desórdenes o enfermedades del cráneo, del cuello, de los ojos, de los oídos, de la nariz, de los senos paranasales, de los dientes, de la boca, u otros dolores u otras estructuras que también podrían estar en el macizo facial que pueden provocar. Entonces, realmente esas son quizás las que nos interesen en esta plática. Otra cosa importante es que ya no solamente nos hemos limitado a esta clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea, ya los nuevos artículos dicen que podemos de una manera más fácil pues clasificar las cefaleas, y le traje este cuadro porque tiene dos cosas o dos parámetros. Primero, lo que es el patrón temporal o la periodicidad, porque ustedes saben que tenemos cefaleas que son de horas o de días, y esas son las llamadas cefaleas agudas. Pero sin embargo, si tenemos una cefalea que es de semanas o hasta de meses, entonces por la periodicidad nosotros la vamos a conocer como cefalea crónica. Sin embargo, si unimos el patrón temporal con otro parámetro de las cefaleas como la intensidad, entonces nosotros vamos a ver que tenemos cefaleas que no son incapacitantes, que son las llamadas cefaleas leves, otras que son realmente cefaleas que el paciente dice, es que sí me duele, doctora, pero yo puedo seguir haciendo mis actividades, claro, con un cierto tipo de limitación, y otras cefaleas que prácticamente son realmente insoportables y que son muy incapacitantes. Si unimos estos dos parámetros, esta gráfica está bastante explícita, porque realmente lo que vamos a tener es que vamos a combinar. Si el paciente viene con historia de una cefalea de horas, pero que tiene una intensidad severa, muchas gracias, que tiene una intensidad severa, entonces nosotros vamos a ver que tenemos que pensar en una cefalea que es obviamente aguda y que si es muy intensa o muy incapacitante, entonces va a ser una cefalea aguda progresiva. ¿Y qué patologías nos llegan a la mente en el paciente pediátrico? Pues la hemorragia subaracnoidea, claro, depende mucho de la anamnesis y de la historia clínica, y también nos puede llevar pues a nuestra cabecita lo que es la neuroinfección. Otros tipos de dolor de cabeza que también son agudos, pero que realmente ustedes saben que son cefaleas hemicranianas que van desde 4 hasta 72 horas y que van episódicas, porque tienen periodos de cefalea, periodos que no tienen cefalea y nuevamente vuelven. Entonces ahí nos hace pensar en que eso es una cefalea aguda recurrente, y el ejemplo que nosotros tenemos ahí en pediatría es la migraña. Pero también nosotros podemos unir, bueno, ya sabemos que las crónicas también, si son crónicas, empezaron primero al principio, los primeros días o horas empezaron con una cefalea leve, que el paciente realmente le tomaba atención, pero con el tiempo fue haciéndose más intensa, hasta llegar a una cefalea severa. Entonces vamos a tener una cefalea crónica que probablemente es progresiva, y en ese paciente tendríamos que pensar en una demoración. Pero lo más frecuente, desde luego, es una cefalea crónica que no sea progresiva, como las cefaleas tensionales, ¿no? Y esta básicamente es una cefalea que siempre está, que ya se cronifica, pero que realmente la intensidad siempre es desde una cefalea leve hasta una cefalea moderada. Entonces yo me encontré en este artículo realmente muchísimas cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la epidemiología de personas o de nuestra gran República Dominicana, pues no encontré nada de cefalea, ¿no? Pero busqué algunas poblaciones similares a nosotros. En general, la epidemiología de un artículo del ADEI del 2005 dice que en Latinoamérica, que somos todos latinoamericanos, pues entonces dice que la cefalea constituye más o menos el 62% de todo lo que es la consulta extrahospitalaria. O sea, todo el 62% de los que llegaban a una consulta de neurología probablemente pues venían por motivo de cefalea. Sin embargo, la prevalencia de la migraña, que es
realmente algo interesante, sigue siendo del 18% hasta el 2008, vamos a verlo más adelante, también en un artículo del GDI, y dice que en algunos pacientes pediátricos pudiera ser hasta un 20% en cuanto a la prevalencia. Otra de las cosas es que la población mexicana es prácticamente similar a nosotros, y dice que la prevalencia en México de la migraña pues es en mujeres un 12.1% y en varones es 3.9%. La cefalea atencionales, que se considera la cefalea primaria más frecuente, pues obviamente en la población más cercana a nosotros, pues dice que en mujeres es un 18% y pues en hombres es un 12%, ¿no? Las otras cefaleas pues realmente no son importantes en nosotros. Estos datos epidemiológicos los saqué de otras revisiones, y estas revisiones es porque todos los libros todavía hasta el 2010 lo dicen. Dice que en migraña en pediatría realmente tiene este comportamiento, nada más para que veamos aquí. Dice que hay una predominancia en el varón en la edad prepuber, pero que esto cambia después de este periodo porque es más prevalente en las mujeres. Entonces, la verdad es que eso sigue constante. Todavía los libros antes del 2010, pues todavía siguen diciendo eso. Entonces, pues bueno, en general, cuando hablamos de migraña, una de las cefaleas primarias del sistema nervioso central, hablamos de una cefalea que lo que significa es una cefalea hemicraniana. Y esta cefalea hemicraniana, pero esto es más como en los adultos. ¿Por qué? Porque en los adultos hasta un 60% sí se describe una cefalea migrañosa que siempre es unilateral. En los niños, hasta el 40% son las estadísticas que sí se describen que son unilaterales, pero en los niños cambia mucho. Porque vamos a ver, al final traje como un dibujo de una niña de 9 años que tiene migraña, para que ustedes vean qué es lo que hace, cómo siente el dolor. La verdad es que vienen con cefaleas bifrontales, bitemporales, algunos hasta la describen como cefaleas occipitales, y otros hasta que son muy pocos, pero algunos artículos dicen que pudieran ser holocranianas. Entonces, realmente en pediatría, uno de los parámetros que no vamos a tomar hasta el 100% es cuando se lean cualquier artículo de migraña que diga que es una cefalea hemicraniana o unilateral. La verdad es que pudiéramos clasificarla de acuerdo al tiempo de los episodios en un mes. Si en un mes yo tengo menos de 15 ataques o menos de 15 ataques de cefalea migrañosa, pues yo pudiera decir que por el tiempo pudiera ser entonces una migraña episódica, que esa es la que se vuelve aguda recurrente. Pero antes nosotros conocíamos algunos términos antes del 2004, y todavía en la clasificación del 2004 está. Dice que la migraña pues es transformada, o también dice el término de complicada. Realmente hasta el 2004 se utilizaba migraña transformada o migraña complicada cuando teníamos más de 15 o más ataques de cefalea migrañosa en un mes. En la actualidad se está aceptando por el tema este de que a las migrañas crónicas se le está poniendo toxina botulínica como tratamiento. Se acepta que ya utilicemos, y la mayoría de los artículos modernos te hablan así como de cefalea migrañosa crónica, cuando tenemos básicamente de 15 o más ataques en un mes. En general, la misma Sociedad de Cefalea Internacional, la misma clasificación, nos dice que la migraña tiene varios subtipos. La verdad es que el 75% de las gentes que van a nuestra consulta con migraña son pues cefaleas migrañosas llamadas sin aura o llamada migraña común, es el 75%. Pero quizás la que nosotros vamos a tener a veces más agua de beber, ¿no? Es las cefaleas que son migrañosas, que sí tienen aura, que son el 20%. Esta, a su vez, la misma Sociedad de Cefalea Internacional nos la sigue subdividiendo, y ahí es que nosotros tenemos una cefalea migrañosa que va a ser con aura, una aura que va a ser sin cefalea, una aura que va a ser realmente sin cefalea migrañosa, sí tiene cefalea, pero realmente no es con las características de la migraña. También dentro de estos subtipos tenemos una que nosotros vamos a conocer que tiene afectación a nivel de algunos cromosomas, como el cromosoma 19, el cromosoma 1 y el cromosoma 2, que es la migraña hemipléjica familiar,
Algunos también libros dicen que también podría ser episódica, pero en general cuando vamos a cualquier artículo nada más hablan de la migraña hemipléjica familiar. Otro es también aquí, dentro de este subtipo, estaría también una cefalea frecuente que vemos en los pacientes pediátricos mucho más que en el adulto, que es la migraña basilar. Entonces, otra de las cosas que también dice que sería un subtipo serían los síndromes periódicos en la infancia, y ahí es que nosotros entraríamos porque son diagnósticos diferenciales. Ahí el vómito cíclico, el vértigo paroxístico, pero la verdad es que lo vamos a tratar quizás hasta el final. No nos interesa en pediatría una cefalea migrañosa que se llama retiniana, porque ese paciente eso es un síntoma más del adulto, y realmente este paciente lo que llega es con cefalea y una cosa que nosotros conocemos como amaurosis fuga. No es tan frecuente en pediatría, y la migraña complicada, que ahora la vamos a llamar migraña crónica, y todavía en algunos libros de diagnósticos todavía no ponen probable migraña. En el CIE-10 todavía está como probable migraña, ¿no? En general, cuando nosotros tenemos algunos o los criterios para hablar de migraña sin aura, pues son los siguientes. Vamos a tener 5 ataques de una cefalea migrañosa con todas las características que vamos a ver, que dura de 4 a 72 horas. Fíjense que es unilateral, pero ojo con esto, en pediatría no es así, de tipo, o la característica del dolor es pulsátil, pero también podría ser, y algunos libros la describen, aunque no tan frecuente, pero también podría ser de tipo pulsante o de tipo opresivo, aunque no es lo más frecuente. Siempre, si el niño te dice que pulsa como el corazón, entonces él te dice que tiene esa característica. La intensidad es moderada severa, obviamente se agrava con el ejercicio y siempre tiene que ir acompañada de náuseas y vómitos y de fotofobia y de fonofobia, ¿de acuerdo? Y que obviamente no se atribuya a ninguna enfermedad. Todos los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea siempre al final te ponen en que no se atribuya a otra enfermedad, ¿no? En algunas cefaleas que no cumplan todos los criterios, pues tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales, y ahí es que viene el tema de hacer un estudio de neuroimagen. Cuando tenemos entonces una cefalea con migraña típica, tendríamos los siguientes criterios de 2 ataques, y esos ataques obviamente tienen que estar presididos de una cosa que se llama aura, que en aura, pues la definición es que el aura es un síntoma neurológico que va a ser breve, transitorio y reversible, y que va a tener pues un ordenamiento, una evolución ordenada, y que va a ser progresivo. Obviamente nosotros tenemos que caracterizar bien esta aura. Hay varios tipos. Por ejemplo, podemos tener una aura con síntomas visuales, que es lo más frecuente, y hasta un 88% lo vemos, los síntomas visuales. Los síntomas visuales obviamente van a ser con fenómenos positivos, como los destellos de luces, que son las llamadas fotopsias, manchas o algunas líneas, y los fenómenos negativos, que básicamente va a ser pérdida de la visión o hasta una visión borrosa, ¿no? Nosotros vamos a ver que también puede ser una aura con síntomas sensoriales, y esta se va a presentar solamente de un 30 a un 40%. También puede ser que tenga una aura con perturbaciones del lenguaje, y ahí es que habla que esta es una aura que va a tener, como el paciente va a tener disfasia o va a tener afasia. En algunos libros modernos dice que si usted tiene, los antiguos nos dicen que hasta menos un 5%, también una aura puede ser motora, pero en los libros ya modernos nosotros vamos a ver que si tenemos una aura que la considera el neurólogo como motora, realmente tiene que buscar otro diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces por eso tiene que hacerle diagnóstico diferencial. Algo importante del aura es el tiempo de duración, que tiene que ser más de 5 minutos, pero tiene que durar menos de 60 minutos. Claro, ustedes van a encontrar algunos artículos que hablan que realmente existe cefalea migrañosa con una aura prolongada, pero cuando el paciente tiene una aura prolongada, realmente nos da como una bandera roja, digo yo, y entonces también tenemos que tratar de buscar otras cosas. Y también tenemos que caracterizar bien esta aura si es prolongada, porque el tratamiento actual que se le está dando a la cefalea migrañosa, que son los triptanos, no se le pudiera dar a esos pacientes por el riesgo de ictus, ¿no? Otra de las cosas es que tenga todas las características de la migraña sin aura, todas las características en cuanto a la parte dolorosa y en cuanto a la parte de la cefalea, y que obviamente todo van a terminar que no se atribuya a ningún tipo de enfermedad. Nosotros tenemos que la migraña tiene algunos factores desencadenantes, pero la mayoría de las veces no son identificables. Cuando nosotros estamos haciendo la semiología, el paciente nunca sabe.
Entonces le ponemos no hay factores desencadenantes que vayan a ser identificables, pero probablemente sí estén algunos que son endógenos, como por ejemplo, algunos que son endógenos, como por ejemplo en nosotros las mujeres los cambios hormonales. Se habla mucho y hay artículos de la menarquia con cefalea migrañosa, pero los que más influyen obviamente son los factores desencadenantes que son externos, ¿no? El ejercicio, el ayuno prolongado, los trastornos de la alimentación, los trastornos del sueño y algo importantísimo, el estrés escolar en nuestros niños y a veces el mismo estrés emocional, ¿no? Porque a veces hay pacientes que vienen con cierto tipo de cefalea aunque no sean migrañosa, o si son migrañosos y hay algún estrés familiar, una disfunción familiar, esto podría ser la causa de que venga a la consulta porque le duele más, porque no esté controlado y todas esas cosas. También trauma craneoencefálico, pues la luz, algún ruido, un ruido muy fuerte, olores y sabores realmente, pues olores muy fuertes, sabores a veces son muy poco perceptibles, pero el libro dice que puede ser un factor desencadenante. Realmente la migraña puede ser muy comórbida o es muy comórbida, ¿no? Nosotros vamos a ver que lo más estudiado en pediatría es el foramen lobar permeable, el prolapso de la válvula mitral. También algunos pacientes con migraña presentan fenómeno de Raynaud y porque tienen la misma, fíjense, la misma casi fisiopatología. Pero también tenemos que saber que una de las comorbilidades pueden ser las enfermedades vasculocerebrales, pero también acuérdense que hay muchos artículos ya, como por ejemplo este, que dice que es más aumentado el riesgo de padecer mitos cuando yo tengo una migraña con aura con síntomas visuales. Entonces eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Y nuestros pacientes con cefalea, pues obviamente un paciente con cefalea tiene aproximadamente mayor riesgo de padecer una cefalea migrañosa y esto se dice que es aproximadamente hasta un 24%. Sin embargo, un paciente con migraña también es más propenso a poder tener pues epilepsia, ¿no? O crisis convulsivas. Los trastornos psiquiátricos nunca se quedan y entonces regularmente vamos a ver que se asocia más a los trastornos del ánimo, ¿no? A depresión, ansiedad y realmente ya esto tiene que haber componentes familiares, ¿no? En cuanto aquí sí me quiero detener un poquito porque es muy importante. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que se nos dice? Porque nosotros le vamos a explicar a la mamá que no es un defecto estructural, sino que esto es un problema neurológico simplemente funcional. O sea, cualquier cosa que nosotros le vamos a hacer regularmente va a estar bien. Entonces, nosotros vamos a ver que la cefalea o la teoría que se dice en cuanto a la fisiopatología es que primero inicia una inestabilidad que es neurovasomotora y esta inestabilidad está dada por la carga genética, ya que el 70% de la gente que tiene migraña pues tienen pues antecedentes familiares de migraña y también estos anudado a lo que son los factores pues desencadenantes, ¿no? Esto lo que va a hacer es que va a dar como una hiperexcitabilidad de la neurona y la neurona, esa hiperexcitabilidad se expresa de tres maneras o como tres fenómenos, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a conocer como periodos. Por eso cuando estudiamos la fisiopatología dice que hay un periodo prodrómico, que es básicamente el que tiene pues estos síntomas premonitorios que son irritabilidad, fatiga, bostezo, algunos hablan de cambios en el comportamiento y todo esto en cuanto a la fisiopatología se dice que es porque hay una disfunción de neuronas dopaminérgicas a nivel de lo que es el hipotálamo. Entonces nosotros vamos a ver que esta disfunción hipotalámica, la vamos a llamar así, pues va a hacer o va a estimular las neuronas que están en la corteza cerebral, provocando lo que nosotros lo vamos a llamar como una depresión cortical. Pero esta depresión cortical no solamente a veces es de las neuronas, sino también afecta a algunas células de sostén o algunas células biliares. Sin embargo, lo más estudiado es que sean en las neuronas, ¿no? ¿Y qué va a provocar esta pues, depresión cortical que va a ser prolongada? Pues va a provocar que haya cambios vasculares y estos cambios vasculares van a ser básicamente porque hay una inestabilidad en lo que es la difusión de algunos iones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el potasio? El potasio desde el espacio intracelular pues se difunde al espacio extracelular. Otra cosa es que nosotros vamos a ver que también acepta desde el espacio extracelular hacia el intracelular el sodio, el calcio, el cloro. Y entonces vamos a ver que también, a pesar de que esta inestabilidad pues, de iones
me va a alterar lo que es o me va a hacer una inestabilidad de algunos neurotransmisores. Por eso también ustedes van a ver que concomitantemente se difunde el potasio hacia el espacio extracelular. También existe liberación de histamina como neurotransmisor, de glutamato, de aspartato, y nosotros vamos a ver que posteriormente hacia el espacio extracelular también va a pasar el ácido araquidónico, el óxido nítrico, y a la vez esta misma depresión cortical pues va a tener algunas conexiones con algunos núcleos del tronco cerebral, específicamente el núcleo de Raffet y el núcleo ceruleus, que básicamente el de Raffet es muy serotoninérgico, y entonces lo que va a hacer es una inestabilidad serotoninérgica, y esta inestabilidad, por ejemplo, en los pacientes con migraña, pudiéramos cuantificar la serotonina en la sangre y va a estar pues disminuida. Obviamente lo que va a hacer esta inestabilidad serotoninérgica es estimularnos o activarnos lo que es la vía del dolor, que se conoce como vía trigeminal o trigémino vascular, y esa vía trigémino vascular lo que va a hacer es que va a provocar también cambios vasculares, porque va a provocar una vasodilatación a nivel de lo que sería el seno carotídeo externo, y esa dilatación del seno carotídeo va a hacer que se produzcan algunas sustancias vasoactivas, como por ejemplo es muy relacionado el péptido pues relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P y la neurosinina A. Estas sustancias, ¿qué es lo que van a hacer y qué es lo que clínicamente van a traducir? Pues van a traducir el dolor y van a traducir una inflamación. Y por eso entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros vemos después de la disfunción hipotalámica que me da los síntomas prodrómicos, la depresión cortical que me da, por ejemplo, el aura con algunos cambios en lo que sería el flujo o algunos cambios en la perfusión cerebral, y entonces después lo que vamos a tener es que al fin y al cabo la última fase o el último periodo de la hiperexcitabilidad neuronal va a ser el dolor. Algunos autores dicen que no es lo mismo el adulto y el niño, pero la verdad alguna gente ha encontrado cosas diferentes, ¿no? Algunos cambios bioquímicos en los niños con migraña. Por ejemplo, dice que los niños tienen más cambios inmunológicos e inflamatorios, que si vemos un niño con migraña le podemos detectar pues niveles de interleuquina en la sangre, diferente a otros tipos de cefaleas primarias como la cefalea tensional, que tienen también aumentado la concentración del factor de necrosis tumoral, que también está incrementado los niveles de péptidos relacionados con la calcitonina, pero y hay una disminución de lo que sería el nivel de coenzima Q10. Si yo le pusiera este caso clínico, vamos a ver, un estudiante de 15 años que pues acude por presentar cefalea. La cefalea pues obviamente se refiere a episodios de cefaleas unilaterales de tipo pulsátil que se asocia a fobia y a náusea. A menudo son predecidos por algunos minutos por fenómenos visuales y ocurren de 1 a 2 veces por mes. Generalmente obligan al estudiante cuando tiene esta cefalea a quedarse en su casa. Ustedes me dirían, obviamente a coro, que eso es una cefalea pues con migraña típica, ¿no? Como no está vomitando, no está deshidratada y eso. Ay, que yo no lo puse en ese sentido, doctora. ¿Usted sabe por qué? Sí. Esa era lo que yo iba a decir. No lo puse, no. Yo puse por ahí. En general no lo puse así, lo puse como que para que viéramos rápido la semiología, pero esta paciente no está vomitando, se le puede dar un manejo pues ambulatorio, y pues el tratamiento agudo de esta paciente sería tratamiento que puede ser con AINES, o que son realmente analgésicos simples o no específicos, y otros que son muy específicos porque actúan directamente como agonistas de la serotonina, específicamente de los receptores 5-HT, B1 y B1, ¿no? Y entonces por eso los triptanos realmente se han considerado en la actualidad el tratamiento específico. Claro, tenemos que individualizar el paciente y regularmente pensar en que se lo vamos a poner a un paciente que ya esté básicamente en la edad adulta, ¿no? O la edad adolescente. Y entonces tenemos el tratamiento agudo, pues obviamente si el paciente está vomitando y es una cefalea migrañosa, lo hidratamos en las salas de urgencia, pero la verdad es que después de algunas horas el paciente se va a ir a su casa, o si no está vomitando, pues entonces simplemente lo mandamos con tratamiento ambulatorio para su casa. El tratamiento pues agudo, el tratamiento abortivo del dolor, está dado básicamente por pues, analgésicos no esteroideos, pero muchas veces lo que se combina es con algunos medicamentos antieméticos.
Se prefiere utilizar el ondansetron por el mecanismo de acción. La cinética del ondansetron básicamente es que actúa como agonista, aunque no selectivo de algún receptor, pero actúa como agonista de los receptores serotoninérgicos. Ya vimos la importancia de la serotonina en la fisiopatología de activar lo que es el sistema trigémino vascular, ¿no? Entonces se prefiere porque también tiene menos efectos secundarios que la metoclopramida, ¿no? Y nosotros vamos a ver que la panacea actual, cuando buscamos un artículo de migraña, pues es los triptanos. Y nosotros en pediatría sí podemos usar los triptanos y podemos usar el sumatriptan, claro, en vía oral, que es solamente de 50 hasta 100 miligramos, y en vía subcutánea, que se usan en pediatría de 6 miligramos hasta 10 miligramos. La vía nasal se deja para los pacientes que sobrepasen los 12 años, pero sí se pueden utilizar. Pero en general todos los artículos dicen que es el sumatriptan como tratamiento pues abortivo del dolor en pacientes pediátricos. Hay muchos artículos de triptanos en migraña y realmente hablan de demasiada efectividad en cuanto a placebos, en cuanto a tener analgésicos pues simples, pero recuérdense que tenemos que individualizar los casos. Pero sí se pueden utilizar. Este artículo me gustó, de la JADE del 2008, y aquí realmente lo que comparan es 100 miligramos de sumatriptan, que equivale a una dosis de paracetamol que ustedes quieran, o la dosis de 10 a 15, y 10 miligramos de metoclopramida, dice que es lo mismo. ¿Qué pasa con los triptanos? Que la tendencia actual es poner los triptanos sublingual y no le tenemos que dar una patilla con agua a un muchacho que está vomitando. Entonces eso nos pudiera ayudar la vía de administración. Hay otros triptanos nuevos, la verdad es que no lo tenemos aquí en la República Dominicana, y entonces realmente que se llama rizatriptan, es un triptano bastante nuevo y se está queriendo utilizar de manera pues sublingual, ¿no? Y eso sería interesante para el paciente adulto, ¿no? Pero en general nosotros seguimos con los analgésicos no esteroideos, la aspirina, que la combinamos con la metoclopramida, o en la actualidad, y aquí lo usamos mucho, el ketorolaco, ¿no? Que ya se puede utilizar realmente en pacientes menores de 12 años. Si el ataque migrañoso sobrepasa las 72 horas, entonces nosotros vamos a ver que podemos estar pensando en un estado migrañoso y que realmente vamos a ver, dependiendo de si el paciente está vomitando o no, o si tiene un malestar general, dejarlo hospitalizado o mandarlo a la casa. Por ejemplo, podemos utilizar, si el paciente tiene un ataque pues, de estado migrañoso y estaba siendo tratado con analgésico simple, pero a una dosis muy baja y el paciente no está vomitando, pudiéramos valorar el uso de triptanos y realmente si todo va bien y si tiene buena respuesta, pudiéramos seguirlo ambulatoriamente. Pero si el paciente tiene un estado migrañoso y entonces vamos a ver que realmente no tuvo respuesta, estuvo bien tratado, pero no tuvo respuesta y realmente está vomitando o tiene algún grado de deshidratación, lo ideal es hospitalizarlo, ponerle sumatriptan según el esquema y el algoritmo, algunos AINES parenterales, en algunos pacientes, eso tampoco en todos, se le da dexametasona en dosis única y esto a su vez se acompaña con alguna sedación. Aquí en algunos momentos podemos usar lorazepam o diazepam, reposición hídrica y obviamente un antiemético. Si realmente responde, de la sala de urgencia se va para su casa, pero sin embargo, si no responde, algunos autores dicen que pudiéramos utilizar, por ejemplo, infusión de esteroides. Realmente si responde, se va para su casa, lo único que dura más tiempo hospitalizado. Si no responde a todos estos pasos del algoritmo, entonces nosotros como doctores tenemos que replantear el diagnóstico. Otro caso clínico, voy a dejar que conteste. Entonces tenemos una mujer de 17 años de edad, una niña, ¿verdad? Una niña casi adolescente, casi grande. Entonces que padece de migraña, pero fíjense aquí que presenta cefalea típica punzante. Así que ahí ojo con eso. Entonces nosotros vamos a ver, puede ser una migraña, claro que sí, asociada a náuseas y vómitos. Estos episodios generalmente repiten con tratamiento de ibuprofeno, pero miren qué frecuencia, tiene de 2 a 3 veces por semana. En general el examen neurológico y los signos vitales están normales. Si yo le tuviera que poner, como ya yo sé que es migraña, si yo le tuviera que poner un tratamiento preventivo, ¿ustedes qué decidirían? No es obesa. Topiramato. Ok, pudiera ser topiramato. La verdad es que el tratamiento preventivo pudiéramos individualizarlo. Yo tengo un esquemita para individualizar al paciente. Eso de tramato no hablaba de lo preventivo.
pues voy ahora, porque ese voy ahora. Pero la verdad es que, por ejemplo, esta que es una pregunta del continuum traducida por mí, entonces del continuum del 2010, dice que a esta paciente, como tiene los signos vitales bien y la frecuencia cardíaca está bien y no tiene tensión arterial ni nada de eso elevado, entonces se le pudiera dar el principal tratamiento preventivo, que es el propanolol. Pero también yo, doctora, también yo le podría poner a esa paciente topiramato y yo creo que sí es una muy buena opción, ¿no? Entonces, ¿para qué yo le doy el tratamiento preventivo o cuándo decido dárselo a un paciente con migraña? Regularmente yo se lo decido dar por la frecuencia, cuando hay de 3 o más episodios de dolor de cabeza por mes, cuando realmente puede haber o puede interferir los dolores de cabeza con las actividades diarias del paciente, el que falte mucho el ausentismo escolar, pues nos ayuda o nos dice, este paciente califica para poner preventivo, ¿no? Y entonces otra cosa es que si yo tengo un analgésico en específico, pero que realmente el analgésico o el tratamiento abortivo no ha sido efectivo o tiene alguna contraindicación, también ahí yo pondría un preventivo. Algún efecto adverso de estos medicamentos abortivos y obviamente algunas circunstancias. Hay pacientes, a veces hay pacientes pediátricos que hasta te lo piden como el adulto, 5, ya. Pero bueno, entonces seguimos. Yo tengo este esquemita, doctora. Si el paciente es obeso, también yo se lo pongo a lo obeso, pero si es obeso, de una vez mi primer recurso es el topiramato. Si el paciente es epiléptico, mi primer recurso para preventivo, para disminuir la frecuencia y también la intensidad, entonces yo le pongo valproato. Si el paciente tiene comórbido con depresión, no lo pienso mucho y se le pongo su amitriptilina. Si el paciente viene con cefalea migrañosa y el paciente tiene mareo, utilizo lo que es la fluoxetina, utilizo lo que es la flunaricina, que es un antagonista de los canales de calcio, y si el paciente viene con hipertensión y toda esa cosa, entonces sí le pongo un beta-bloqueante. La verdad es que nunca he utilizado como preventivo la fluoxetina y tampoco he utilizado como preventivo ciclos cortos de aires, pero también se describe, ¿no? Pero ese es un esquemita como rápido que nos orienta, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hablar, y ya me voy a ir más rápido, tenemos que hablar de los síndromes periódicos de la infancia, porque ya el tiempo es corto. Aquí tenemos la tortícolis paroxística benigna, tenemos lo que es el vértigo paroxístico benigno, la migraña abdominal, y tenemos el síndrome de vómitos cíclicos. Todos son más frecuentes en mujeres, realmente se consideran precursores de migraña en un futuro, y realmente tienen como en común, aunque se presentan antes, por ejemplo, la tortícolis paroxística, aunque hay que hacer diagnóstico diferencial, siempre se presenta antes del año. Nosotros vamos a ver que siempre son trastornos funcionales intermitentes, estereotipados, que realmente no dejan un déficit neurológico permanente y que básicamente entre un periodo y otro de todos estos, pues realmente el examen neurológico es normal. Todos los estudios de gabinete, normal. Ojo con esto, nosotros que somos pediatras nos podemos desorientar con todos estos síndromes periódicos de la infancia. ¿Por qué no podemos desorientar? Por toda la clínica y la semiología de cada uno de ellos. Y entonces nosotros también como neurólogos pediatras empezamos a hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay algunos síndromes periódicos de la infancia que yo tengo que buscar el diagnóstico diferencial antes de decir que esto, por ejemplo, es una migraña abdominal, porque son diagnósticos de exclusión. Sin embargo, una cosa que nos ayuda a nosotros es preguntar si hay antecedentes de migraña en la familia. Dentro de estos, el vértigo paroxístico benigno, la migraña abdominal, el vómito cíclico, la hemiplegia alterna de la infancia, la tortícolis paroxística. Dentro de los que más se habla del vértigo paroxístico benigno, que es un trastorno primario recurrente de la función vestibular, aparece regularmente desde los 8 meses hasta los 8 años, tiene vértigos agudos que raramente se acompañan con ataxia o alguna inestabilidad para estar de pie. Regularmente el niño cuando siente el vértigo se aferra al papá o ya se ahí en el suelo porque realmente no se quiere mover y no hay desconexión con el medio. Eso es algo que nos ayuda, ¿no? Realmente durante los vértigos no hay episodios de cefalea, ocasionalmente puede haber, pero lo que más se describe es palidez, sudoración, miedo, nistagmo y vómitos. Y entre los ataques, la función vestibular es normal, solo el 20% llegan a ser migrañas en la evolución, ¿no? El tratamiento en las fases agudas le vamos a dar medidas generales y reposo. Si tiene cefalea, que ya le dije que no es tan frecuente, le podemos dar pues ibuprofeno como analgésico y todos tenemos que ver algunos casos que le vamos a poner tratamiento preventivo antimigrañoso como la flor, como ya la doctora me pegó la fluoxetina como la flunaricina, ¿no?
Entonces nosotros vamos a ver que en cuanto a la migraña abdominal, la Academia Americana de Pediatría dice que esta se caracteriza por dolor abdominal crónico, dolor abdominal funcional, dispepsia crónica y un colon irritable, y que este dolor abdominal sí se asocia a cefalea en aproximadamente un 55% en los niños que sobrepasan los 6 años de edad. Algunos criterios que realmente lo que le voy a leer es la característica del dolor por cuestión del tiempo. Nosotros tenemos algunos ataques de dolor que duran de 1 a 72 horas. El dolor de localización medial o periumbilical o pobremente localizado, un dolor sordo y realmente tiene una intensidad de moderada a severa. Durante el dolor nosotros vamos a tener o anorexia o náusea o vómito o palidez, y que realmente después que hacemos diagnósticos diferenciales no se atribuye a otro tipo de enfermedad. Realmente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todas las enfermedades gastrointestinales, y nosotros vamos a ver que si ya dijimos por exclusión que esto es una migraña abdominal, pues el tratamiento sigue siendo con antiinflamatorios no esteroideos y pues damos antieméticos para el dolor. En algunos casos, por la recurrencia, podemos poner tratamiento preventivo antimigrañoso. La evolución, resolución hasta un 61%, y solamente van a tener cefalea migrañosa en un 72%. El síndrome de vómito cíclico, con las características están descritas desde 1882. Realmente aquí tenemos pues crisis de vómitos sin enfermedad interrecurrente. Nada más lo vamos a ver en la infancia. Realmente entre un periodo y otro, realmente entre un ataque y otro, está el paciente con una clínica normal, y cuando tiene los ataques lo único que tiene son vómitos violentos intratables que pueden durar desde horas o hasta días. Una cosa importante es que puede ser desencadenado por infecciones, estrés físico-emocional, y como el área postrema el área postrema es un área que nosotros vamos a ver en tomografía a nivel biencefálico. El área postrema se dice que es como el área del vómito. Entonces vamos a tener que la afectación, los libros pues dicen que la afectación está porque hay una actividad anormal en el área postrema, ¿no? Que es la que no da el vómito. Básicamente lo mismo que ya dije, diagnóstico diferencial, porque siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión, como algunos tumores intracraneanos afectan el área postrema y da mucho vómito. Tenemos entonces que hacer diagnóstico diferencial con tumores, trastorno metabólico y también pues problemas gastrointestinales, ¿no? Si el paciente por el vómito se deshidrata, tratar pues la deshidratación, y si tiene pues algún tipo de dolor, pues pudiéramos poner un tratamiento analgésico simple, ¿no? Muy pocos de estos llegan a tener profilaxis contra migraña, pero también hay que pensarlo. La resolución sigue siendo igual que la migraña abdominal. De hecho, muchos capítulos en pediatría lo unen como si fuera una sola entidad. El 61%, el 37% tiene dolor abdominal tipo crónico, y solamente el 42% va a tener o va a derivar en cefalea o cefalea primaria o en migraña. Otra cosa que tenemos que hablar es de la hemiparesia alterna de la infancia, que básicamente son episodios sucesivos de hemiparesia, monoparesia o cuatriparesia, que se asocian a movimientos extrapiramidales. Realmente este inicio temprano, y por eso se habla que tiene mucho impacto sobre el desarrollo motor, y esta es la única que se han descrito que puede tener posibilidades de secuelas motoras. La hemiplegia puede variar de un lado a otro, gracias a Dios, y la duración es de minutos, horas o días, y esta básicamente desaparece en el sueño. Ya en España, Europa tiene un gen. La verdad es que los dominicanos ni ningún latinoamericano ha sido estudiado con este gen, pero los europeos dicen que se ha relacionado con una mutación en el gen del ATP1A3, ¿no? Pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un tipo de migraña con aura que se llama migraña hemipléjica familiar, que también tiene una mutación en el cromosoma 19 principalmente, enfermedades de moya-moya, EBCs y mitocondriopatías. Si le vamos a dar un tratamiento, le tendríamos que dar la flunarizina. La tortícolis paroxística, pues básicamente es un diagnóstico de exclusión, no es un diagnóstico que nosotros como pediatras lo tengamos que pensar desde el principio. De hecho, son episodios de desviación lateral espasmódica y dolorosa de la cabeza. Muchos de los neurólogos pediatras pensamos primero en distonía, y realmente otros podemos pensar en crisis versil. Para nosotros se nos hace también difícil pensarlo, y entonces por eso tiene que ser un diagnóstico ruso, porque si a mí me llega un paciente con esa semiología, yo investigo pues una distonía primero.
¿no? Y entonces realmente sí a este paciente, antes de decir que es una tortícolis paroxística benigna, tengo que hacer un estudio de neuroimagen, y si la semiología no me checa y me habla parálisis versiva, pues entonces yo le voy a hacer un electroencefalograma para ver y descartarlo. Muy pocos de estos pacientes también van a llegar pues, a tener una profilaxis de migraña. Este es el dibujo de la pacientita, dos cosas para, miren que ella sí pone como unos taches aquí en la región bitemporal, y por la sensibilidad al sonido que le da su migraña, pues básicamente hace como estas tachaduras de los oídos, ¿no? Es muy interesante este artículo, y este artículo pues todavía no está gratis, pero si quieren me pueden dar su correo y yo se lo puedo mandar. La cefalea tensional, pues básicamente otro tipo de cefalea primaria del sistema nervioso. Nosotros vamos a ver que también pues, se clasifica en cefaleas tensionales episódica infrecuente, cefaleas tensionales episódicas frecuentes, cefalea tensional crónica y probable cefalea tensional. Algunos autores en la actualidad quieren ponerle como el mecanismo de acción es por los músculos paracraneales, le ponen que a las cefaleas tensionales episódicas van a ser infrecuentes con o sin dolor pericraneal, ¿no? 10 eventos, nosotros vamos a tener un dolor de cabeza que va a ser bilateral, va a ser opresivo, con una intensidad diaria moderada, no empeora con la actividad física, regularmente no tiene náuseas ni vómitos, y va a tener una de dos, o va a tener fotofobia o va a tener sonofobia, y no se atribuye a ningún tipo de enfermedad. La cefalea tensional episódica frecuente va a ser lo mismo, lo único que aquí realmente pues ya es en un mes va a haber un episodio o menos de 15 episodios en un mes, y va a tener una duración aproximadamente de menos de 3 meses, o sea que va a tener más de 12 cefaleas aproximadamente, ¿no? Y una cefalea pues tensional crónica, simplemente para que veamos, tiene de 15 o más ataques de cefalea en un mes, y realmente algunos libros dicen que la duración puede ser continua o es una duración prolongada. Nosotros vamos a ver que el mecanismo de acción de la episódica dice que es porque hay alteración de esta estructura sensible, que son los músculos pericraneales, y realmente ambos lo que hacen es que también activan lo que es la vía pues trigeminovascular, ¿no? O la vía del dolor. Nosotros le vamos a dar analgésicos, si te necesita un preventivo, no lo pensemos, en una temporal crónica le vamos a dar amitriptilina, que es lo más frecuente. Las cefaleas secundarias atribuida a alguna enfermedad muy específica, un dolor de cabeza que básicamente es secundaria a un trastorno conocido, tiene estrecha relación en temporalidad con lo que es este trastorno, y realmente el dolor de cabeza se reduce o desaparece en un lapso de 3 meses después que nosotros tratamos exitosamente o se remite la causa, ¿no? Se dice que la incidencia de la cefalea como síntoma de una infección sistémica es aproximadamente de un 60%, algunas banderas rojas, que también pues es del continuo, la primera y la peor el dolor de cabeza, un dolor de cabeza de inicio abrupto, realmente un dolor de cabeza que tenga una cronicidad o que sea progresiva, realmente un pacientito que tenga dolor de cabeza con convulsión o con algún síncope, y algún paciente que tenga alguna anomalía en la exploración neurológica. Nosotros tenemos que pensar en una cefalea secundaria, hacer un estudio de neuroimagen, ¿no? También un estudio de neuroimagen, aquel paciente que tenga una cefalea que le interrumpe el sueño, que tenga pues parestesias o entumecimiento y que sea pues continuo, que tenga algún síntoma neurológico focal y que tenga un aumento rápido de la frecuencia de la cefalea. También recomendamos lo que es la neuroimagen, un paciente que tenga pues cefalea con alteraciones neurológicas no explicadas, que ustedes vean los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea y que realmente sean características atípicas o que no cumpla por completo los criterios, por ejemplo, de migraña, o si es un paciente con una inmunodeficiencia, ¿no? Nosotros le vamos a pedir, si pensamos en algo vascular, una resonancia, en algo estructural, una neuroinfección y datos de hipertensión intracraniana, y si pensamos en lo que es un EBC, pudiéramos pedirle solamente una tomografía, o si hay algún tipo de fractura o trauma, ¿no? Tenemos que recordar que en los traumas craneoencefálicos las cefaleas son del 5 al 30%. Tenemos también que ver que si la cefalea
se acompaña de fiebre y tiene algún síntoma pues neurológico, alguna alteración focal, crisis convulsiva, pensar en que podría ser pues un absceso, alguna historia de trauma con cefalea hasta el 80% nos da lo que es el hematoma subdural o pensarlo. Ya lo estoy pasando rápido porque ya sé que estoy sobre el tiempo, y entonces sobre el tiempo muy acelerado, y entonces si tenemos el paciente con mucha cefalea, que vomita, que tiene vómito proyectil y que le checamos el fondo de ojo y tiene papiledema o pérdida del pulso venoso, pues la verdad es que pensar en datos de hipertensión intracraniana y hacerle una resonancia magnética. O la peor cefalea de mi vida, que es básicamente cuando tengo hemorragias subaracnoideas, y si la cefalea pues básicamente tiene o está acompañada de rigidez de nuca, fiebre, inmunosupresión, hacerle una neuroimagen, pensar en una meningitis, y ahí está muy bonito lo que es el realce meningo, ¿no? Algunos mitos, la cefalea, pero la sinusitis crónica realmente no es causa de cefalea. El 88% de las cefaleas atribuidas a sinusitis van a cumplir criterios de migraña. Pudiéramos tener, y esto sí está, pudiéramos tener cefalea provocada por una sinusitis aguda, como cualquier cefalea secundaria provocada por una infección. Pero tiene que tener síntomas de descarga nasal, ya casi. Ok, las primeras que se empezaron a escribir fueron en el año 1960. Ahí empezaron a relacionar lo que era la encefalitis límbica con tumores, ¿sí? En el 2005 empezaron a aparecer mujeres que tenían teratoma de ovario y estaban asociados a síntomas psiquiátricos, pérdida de la memoria, alteración del nivel de conciencia e hipoventilación central. Ya en el 2007, Dalmau descubre el receptor NMDA a nivel de las neuronas hipocampales. De ahí hasta la fecha, o sea, 10 años después, se han publicado 300 artículos que hablan de esto. La encefalitis, lo que significa NMDA, es N-metil de aspartato. Según la literatura, dice que el 40% de las encefalitis corresponde a niños. De estas encefalitis inmunomediada por este anticuerpo, el 40% corresponde a niños. De esto, en el proyecto realizado en California, dicen que en menores de 30 años es la causa más frecuente de encefalitis. ¿Estamos de acuerdo? Estoy englobando todas, incluyendo las infecciosas. Tiene una frecuencia, cuando ponemos todas infecciosas y por otros anticuerpos, representa el 4 al 4.4%. La edad va desde los 8 meses hasta los 85 años. Es más frecuente en mujeres entre 12 a 45 años. Y esto está relacionado porque se relaciona mucho con tumor de ovario. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Cuando llega el paciente, habitualmente es difícil de reconocerlo. ¿Por qué? Porque el pródromo es completamente inespecífico. Fiebre, catarro de vía aérea superiores, que es lo más frecuente que se ve en el chico, tiene moco 3 o 4 días y luego van a ver qué es lo que pasa. Cefalea, vómito, diarrea y fatiga. Hay una cosa que pasa con mucha frecuencia con esta enfermedad. El padre dice, doctora, se cayó mucho en la última semana, ¿sí? Y esto es por la fatigabilidad que tiene. Luego, entre las manifestaciones clínicas, yo las agrupé más o menos para que tengan una idea. Tenemos lo que son las convulsiones. Habitualmente las convulsiones son focales. Esto es lo que predomina. Luego se pueden generalizar. Habitualmente pueden ser generalizadas algunas. Y lo que sí llama mucho la atención a lo que hacemos en neurología es que es una epilepsia que necesita más de 2 drogas antiepilépticas. Necesitan 3 o 4. O sea, no es una epilepsia que se trata fácilmente. Tiene algunos cuadros psiquiátricos, que es una labilidad emocional, trastorno de la personalidad, agitación psicomotriz, estados catatónicos y alucinaciones. La parte psiquiátrica se ve habitualmente en los adolescentes. 12, 13, 14 años es la edad. Luego aparecen los movimientos anormales, disquinesias orofaciales, linguales, movimientos coreicos, que pueden ser focales o generalizados, y distonía. Esta distonía, habitualmente, cuando ocurre en el niño entre los 5, 6 y 7 años, es el típico chico que el papá dice que comenzó primero, que iba cogiendo de un pie,
y luego siguió progresando la enfermedad. La alteración del sueño, esto es muy característico porque lo presenta casi el 100% de los pacientes. Lo que es alteración del ciclo sueño-vigilia significa que de día duermen, de noche están despiertos o presentan todo lo contrario, que es una hipersomnia. Pueden durar una semana sin dormir, o sea, literalmente 7 días sin dormir. Y el deterioro del nivel de conciencia. Esto es algo que llama la atención. El chico comenzó primero con fiebre, moco, catarro, luego presentó convulsiones, luego comienza con la habilidad emocional, agrega los movimientos anormales y deteriora el sensorio de una manera rápida. ¿Sí? Otras cosas que va presentando a medida que va deteriorándose es la disartria, presenta dislalia, pérdida completa del lenguaje y un mutismo. Otros, estos dos, lo que son signos disautonómicos y la hipoventilación, está descrita básicamente en adultos. Todavía en niños no hay caso descrito. Esto es una foto que publicaron Florence en el 2009. Fueron los primeros artículos agrupados de niños para que ustedes ya vean la postura que tiene de la distonía y cómo está. Es algo que llama mucho e impresiona mucho, ¿sí? No solamente a los padres, sino al médico y el equipo que lo trata, impresiona. Y a algunos podría llegar a decir que se me desesperan. ¿Hay médico o es familiar? No. Este es un video. Esta es una pacientita que tiene 2 años y 4 meses. Ella estaba en fase de recuperación, pero no estaba por completa, eso allá en Buenos Aires. Y van a ver los movimientos que ella tiene. Son movimientos anormales, tiene una postura más distónica de este miembro, y ninguno de los movimientos tiene intención, ¿sí? No son unos movimientos coreicos per se, pero son movimientos que no tienen intención alguna, ¿sí? Ya esta nena estaba en la fase 2 del tratamiento. Me fui muy lejos. De los estudios que se hace, lo único que me da el diagnóstico definitivo, ¿sí?, de estos pacientes es el líquido cefalorraquídeo y suero, es el anticuerpo. Es lo único que yo tengo que me asegura que el paciente tiene la enfermedad. ¿Qué otras cosas tenemos? ¿Qué es lo que nos orienta cuando tenemos eso? Tenemos un electroencefalograma que en el 90% de los casos presenta ondas lentas generalizadas o focales, que es esto que está acá. Ustedes ven que tienen todas estas ondas lentas. Este tiene predominio frontotemporal izquierdo, pero van a ver, hay ocasiones que todo se desorganiza y se ven todo completo ondas lentas. ¿Sí? En la resonancia es completamente inespecífico. Hay que pedirle su resonancia porque algunos tienen hallazgo, puede comprometer el hipocampo, la ínsula, la región frontal, el tronco. En la difusión, que es por ahí una de las partes que más puede comprometerse o puede verse, es la falta de la integridad de la sustancia blanca, y en la funcional, algunos reportados, hay disminución de la conexión del hipocampo hacia otras estructuras. Con relación al líquido cefalorraquídeo, podemos tener un líquido cefalorraquídeo completamente normal o tener pleocitosis, que es lo que habitualmente suele verse. Esta es una resonancia que fue publicada por González en el 2013, donde lo que vemos acá, si ustedes la fijan, o sea, rápidamente, la miran rápido y dicen, no tiene nada. ¿Qué tiene? Tiene un leve realce a nivel insular y un leve realce a nivel frontal. Pero cuando digo leve, es leve. O sea, hay que verla, como yo digo, con cariño. El tratamiento que se hace habitualmente es esto. Se hace la resección tumoral cuando se encuentra un tumor, sobre todo en niñas y es de ovario. Ahora yo después le voy a decir cómo los estudiamos estos chicos. De primera línea, inmunoglobulina humana, metilprednisolona, puede ser junta, las dos, o primero inmunoglobulina con corticoide por boca, y luego metilprednisolona o metilprednisolona con inmunoglobulina. Plasmaféresis, la plasmaféresis depende de la edad del paciente y de que la persona esté entrenada para hacerla. De segunda línea, cuando nos responden, tenemos rituximab, ciclofosfamida, micofenolato. El tiempo promedio de internación, por eso digo que no se pueden desesperar, va de 1 a 3 meses. Entonces, por eso digo que esto desespera.
¿Sí? El pronóstico se clasifica, claro que no se hace. El pronóstico, algunos lo clasifican y sí hay que hacer el pronóstico a los 3 meses de inicio de la enfermedad. Porque mientras pase el ciclo de la internación, el chico puede tener altas y bajas. ¿Sí? Puede tener recaída dentro de la primera fase aguda. Después de la fase aguda sabemos que puede llegar a recaer, pero lo más frecuente son los primeros 3 meses que recaiga. Se clasifica a los 3 meses si inicia una recuperación neurológica completa, una mejoría sustancial o una recuperación limitada. La recuperación limitada es el que necesita ayuda sí o sí. La mejoría sustancial, el que quedó con alguna secuela mínima, pero puede hacer su vida normal. Esto es una pacientita que tuvimos acá, que confirmamos que tiene una encefalitis NMDA, gracias a Dios tenemos 3 confirmadas. Es una paciente de 19 meses, una nenita. Algo que no le dije y se lo voy a decir ahora cuando... Yo creo que el micrófono lo voy a usar. Que lo voy a decir ahora y que no le dije cuando comencé. Hay que buscar bien lo que es la historia clínica del paciente. ¿Qué tuvo antes o qué tuvo contacto el paciente? ¿Tuvo una vacuna? ¿Estuvo en contacto con algún tóxico? Porque hay algunas cosas que desencadenan esto. Y este es el caso de esta nena. 19 meses, esta 3 para 2, un embarazo controlado desde el mes y medio. Lo único que usó fue una infección urinaria en el 7º mes. Parto vaginal, cefálico, a término, 38 semanas. Pesó entre 9 a 10 libras, un llanto inmediato. Fue ingresada durante 5 días por hipoglicemia. Caída del cordón umbilical al mes de vida. ¿Sí? Antecedentes patológicos, tuvo un TEC a los 4 meses, sin pérdida, aparentemente bien, resfrío común y vacunación completa. Sostuvo la cabeza al mes, roló a los 3 meses, se sentó a los 7 meses, caminó a los 11, sonido gutural a los 4 meses, silabio a los 10, las primeras palabras a los 12 meses, un grasping a los 3 meses y una pinza superior a los 10 meses. Hasta ahí la nena bastante bien. ¿Se acuerdan la edad de la paciente? 19 meses. ¿Qué recibió ella? Reciente. La vacuna correspondiente a los 18 meses. Ahí está el detalle, no se vale que diga, El 18 de mayo, porque ella lo sabe, inicia con una postura distónica de miembro inferior derecho. Esto es lo que yo le digo que el paciente dice que empieza a cojear de un pie. A veces pierden tiempo, o sea, acá llegamos al traumatólogo a verlo. ¿Estamos? El 19 ya agrega postura distónica de miembro superior derecho. El día 20 empieza con las disquinesias orofaciales bilinguales, inicia con un balbuceo con disminución de la palabra. Ya el 22, ¿vieron cómo va progresando? El 22 pierde la marcha independiente e inicia con alteración del ciclo sueño. El 23, ya la ve alguien un poco más sensato, es ingresado en un par de horas en un hospital, le hacen una tomografía y le solicitan un laboratorio. El 26 inicia con cuadro ya de movimientos anormales. Estos movimientos evitan que el chico pierda toda la pauta. O sea, el chico, todo lo que ganó, a sí mismo lo pierde todo. Desde el sostén hasta el lenguaje. ¿Sí? En forma periódica y no continua. Desde una semana previa a su ingreso, está medicada con Pronax y con Keppra. El 30 de mayo decidimos ingresarla. Es un paciente que cuando se ve, por eso yo digo que el único objetivo que tengo es que los reconozcan. Porque un paciente que usted lo vio, lo reconoció, hay que dejarlo adentro. O sea, no se manda a la casa. Y llamar al neurólogo. Y llama al neurólogo. Ya vamos a llamar al neurólogo. De los estudios que se hizo todo el laboratorio, C3, C4, FAN, anticuerpo tiroideo normal, toda la serología normal. Un laboratorio bastante bien. Si ustedes se dan cuenta, tiene 11.380 blanco. O sea, no es tan alto que está. Un átomo normal, una resonancia normal, acá está el 90% de los pacientes. Tienen una actividad lenta generalizada que hacen que uno piense que tiene esa enfermedad. Bueno, cuando la vimos, una encefalitis inmunomediada probable por anti-NMDA, que ya no es probable porque ya es confirmada. Se inició inmediatamente con gamma globulina, a la par con prednisona, se le agrega difenhidramina porque esto le ayuda a mejorar en el sueño del paciente.
En cuanto a la evolución, el día 3 inicia con contacto visual, el 11, como no hizo una mejoría completa, se le agregó metilprednisolona, el 20 se egresa. Dado que no mejoró completamente, el 25 se reingresa para pasaje de gamma globulina, el 30 de julio inicia la marcha independiente. Si se ven, cumplimos casi 3 meses del inicio de la enfermedad. Recién en octubre empezó la nena a hablar. ¿Sí? Habla ya fluido como hablaba antes. Antes decía mapa o señalaba. Ya acá tengo una recuperación completa de la paciente, que tardó aproximadamente 5 meses. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno lo sospecha? Acá viene. Sospecha clínica, llamar al neurólogo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que hay que hacer. Hay que hacerle un hemograma, transaminasa hepática, glicemia, urea, creatinina, ionograma, un eritro, PCR, C3, C4, ANA, hormona tiroide como anticuerpo tiroide. CPK total, y le voy a decir por qué. En estos pacientes que tienen mucho movimiento, como una enzima del músculo, esta enzima aumenta. Cuando aumenta y se eleva por arriba de 1000, predispone al paciente a que haga hipertermia maligna, independientemente de que la hipertermia maligna sea heredada. Esto es una predisposición que tienen, lo que hacen CPK aumentada. Entonces, yo lo vi, tengo que hacerle una CPK. ¿Por qué? Porque a medida que evoluciona el paciente, ahí yo voy a ver si el paciente va a requerir que se le hagan todos los días o cada 2 a 3 días. Se le hace cortisol y STH, sobre todo porque vamos a poner corticoide. Se tiene que hacer todas las serologías, hepatitis B, HIV, herpes 1 y 2, Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma y tosoplasmosis. Punción lumbar con citoquímico, cultivo a gérmenes comunes y las virales. Las virales no se hacen en el país, pero hay que ofrecérselas al papá. O sea, hay que decirle al papá, se hacen, se mandan afuera. Si el padre lo puede pagar, se manda. Pero siempre hay que darle el conocimiento al padre de que tiene. Porque hay un artículo que está descrito de un herpes, una encefalitis herpética con una encefalitis antienemidiana. ¿Sí? Entonces, más allá de que acá podemos tener en herpes IgM positiva, pero hay que confirmarlo en el líquido cefalorraquídeo también. Se pide resonancia magnética con contraste y sin contraste, con los cortes T1, T2 y FLER y con difusión. Y se hace el electroencefalograma de sueño y vigilia. Si es posible, el videoelectro es lo óptimo porque ahí vas registrando que los movimientos que el chico hace no son epilépticos, sino que son movimientos anormales per se. Una radiografía de tórax, sonografía abdominal y pélvica, porque tenemos que buscar el screening tumoral. Ante una sospecha, ante una duda, que digan, bueno, puede que tenga algo, pero no estamos seguros, hay que hacerle su tomo. ¿Sí? Si es varón, lleva una sonografía testicular y la parte metabólica, amonio, láctico, aminoácidos plasmáticos y ácidos orgánicos urinarios, aunque no sean en el país, hay que ofrecérselo porque hay enfermedades metabólicas que también debutan con un cuadro similar. ¿Sí? Esto es lo más importante y lo que quiero que recuerden. Las manifestaciones clínicas son progresivas. ¿Sí? Van desde convulsiones, trastorno de la conducta, deterioro del sensorio, disquinesia, alteración del ciclo sueño-vigilia y hipoventilación central, que aunque sea rara, en los adolescentes se puede llegar a ver. Y esta es mi bibliografía. Le dije breve, cortito.